le doy mi palabra y le pregunto al doctor López Murphy a propósito de este tema, porque muchas veces nos vamos olvidando del tema de la corrupción, ¿no es cierto? Y Cristina está cumpliendo su objetivo de que eso se vaya postergando, se vaya cajoneando en los tribunales, ¿no? Pero como usted decía, no se va a poder. O sea, los episodios que usted narra, los episodios de los dos secretarios, los episodios del contador Manzanares, yo creo que eso no hay forma de escaparse y la sociedad finalmente va a volver sobre eso. Y yo creo que parte del complejo por las elecciones es qué va a ocurrir aquí. Si esta cuestión de resolver el problema de manera política, cuando se dice de manera política es de dar impunidad, no se puede aplicar. Esas cosas tarde o temprano llegan al momento de la verdad, y el momento de la verdad está acercándose. Está acercándose. Débora Plager y Mónica Gutiérrez. Débora, ¿qué le querés preguntar al doctor López Murphy? Sí, claro. Quería preguntarle por esta suerte de polémica que generaron primero las declaraciones destempladas de Fernanda Vallejo, luego un poco más educadas de Cristina Kirchner, en el mismo sentido, diciendo que no habían gastado lo suficiente, que habían subejecutado el presupuesto, que el déficit debía ser mayor para poder haber llegado mejor a la elección del 12 de septiembre. Y hoy Martín Guzmán que le responde, no es cierto esto, nosotros lo único que hicimos fue una reducción del déficit, no es que hubo ajuste o se gastó menos. Estaban peleando a ver quién dejaba el agujero más grande, ¿no? Respecto de la inconsistencia de las cuentas públicas. Pero ¿usted cómo lo ve? Si me permiten, ambos, tengo ese tape para que lo compartamos y ahí escuchamos la opinión del doctor Ricardo López Murphy. Estamos hablando del ministro Martín Guzmán, que le responde a Cristina. No hubo ajuste fiscal, hubo reducción del déficit. Con la vicepresidenta nosotros tenemos, yo en particular, de tener mucho diálogo en estos 21 meses de gestión. Yo conocí una persona realmente excepcional, con una fuerza excepcional, una inteligencia excepcional y un compromiso con el país excepcional, que busca cuidar a nuestra gente. Después, siempre hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de convicciones. Ella es muy honesta y clara en lo que ha manifestado de forma pública, en particular en lo que fue la carta, en donde ella manifiesta que considera que había un ajuste fiscal y que ella misma dice, a mí me dicen que no, yo soy uno de los que dice que no, ¿sí? Y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva. Bueno, le pregunto a Débora Plager, ¿qué opina usted de esto, doctor? Sí, ¿Quién tiene razón? Yo creo que en realidad la vicepresidenta no entiende mucho de este tema. Ahora ha sido corregida por el ministro de Economía, pero yo diría más prácticamente, el déficit, Leuco, en la Argentina se concentra en el segundo semestre. En general, el primer semestre tenemos más recursos, en general se empata con los gastos, el déficit se concentra en el segundo semestre, en particular en el cuarto trimestre y más precisamente en diciembre. En diciembre. Esa es la secuencia. En diciembre se desborda, digamos. Exactamente. Ocurre todos los años desde hace muchísimos años. Lo que la vicepresidenta ignoró es hacer la cuenta bien, o sea, se olvidó de hacer el ajuste estacional. Claro. Cuando usted mira eso, computando correctamente, vamos a estar muy cerca del déficit que estaba planeado. El ministro la corrige diciéndole, no, pero si está equivocado, estoy gastando más de lo que todo el mundo piensa. Sí. Y yo diría, es peor todavía, porque tienen un déficit en el Banco Central que ninguno se acuerda. Acá el déficit verdadero es 40.000 millones de dólares, y se lo paso a decir, 15.000 en el Banco Central, alrededor de 16.000 o 17.000 en el Tesoro, más 8 o 9.000 de intereses, o sea, ahí está el agujero. Claro. Entonces, ese agujero es muy grande, es decir, es un agujero que el país no puede financiar. Entonces, usted puede tener déficit. A ver, discúlpeme esta cuestión técnica, pero voy a tratar de hacerla más sencilla. ¿Por qué Japón puede tener déficit? Porque los japoneses ahorran para la vejez muchísimo, están obsesionados con su expectativa de vida. En nuestro país, producto de la inflación, de la irresponsabilidad, de las confiscaciones, de las veces que le han robado a la gente que puso la plata acá,
el concepto que hay es que chocan los planetas. Si usted cree que van a chocar los planetas, gasta todo lo que puede. Ahora, si usted todo el tiempo piensa que chocan los planetas y no chocan, usted se empobrece. Y eso es lo que nos ha pasado. Usted se ha venido empobreciendo porque no tiene futuro. Y no tiene futuro por estas políticas irresponsables que cuando tenemos déficit enorme, que impiden la inversión, porque eso es dinero que le restamos a la inversión. Acá lo que crea empleo es la inversión en el sector privado y tenemos un chupatodo que es ese déficit que le saca toda la plata a los bancos, a las compañías de seguro. Acá no queda nada. Es impresionante. Mónica Gutiérrez, ¿qué le quiere preguntar al doctor? No, yo le quería preguntar, doctor, porque cuando empezó todo este tema de que queremos la cabeza de Cafiero, querían también la cabeza de Guzmán. Esto estaba expresado por el kirchnerismo y por cierta parte del espacio del frente, del espacio más fuerte del Frente de Todos. Ahora, Cristina termina diciendo, no, yo no dije eso, se queda Guzmán. ¿Por qué usted cree que ella aboga para que se quede Guzmán? Porque no tuvo alternativa, porque espera que cumpla alguna determinada tarea y en tal caso se queda acorralado, se queda con la cancha marcada hacia adelante. ¿Qué se espera de él? Mire, Mónica, usted pretende que yo le dé racionalidad a todo lo que ha sido un golpe de irracionalidad. Yo diría cambiar el equipo ministerial en el medio de una negociación tan compleja con el fondo. Si usted pone un nuevo equipo, tiene que entrenarlo, tiene que, preparar, saber cuándo fueron las discusiones. En general, yo creo que ahí hay un tema de que al no haber resuelto este tema del acuerdo con los multilaterales y con el Club de París, han dejado una incógnita enorme. Y esa incógnita, acuérdese usted el comentario de Fábrega, era el que era presidente del Banco Central de Cristina, que decía, bueno, después de la elección haremos la devaluación de lo que no devaluamos durante el periodo. Entonces, en el medio de esas incertidumbres, me resulta muy difícil racionalizar por qué al ministro que usted ataca en la carta lo llama al otro día y le dice que se quede, y por qué a Mansur, que lo tuvo en penitencia, ahora lo pone como el jefe de gabinete. Además, ¿en qué país se ha visto que la vicepresidente echa por una carta al secretario, al vocero presidencial, nombra al jefe de gabinete? Porque esto es una cosa escandalosa. O sea, lo que es escandaloso es el atropello de las instituciones. Es la destrucción de la República. Además, fíjese, un miembro de la bancada oficialista llamó mequetrefe, ocupa, fantasma, payaso, bueno, todos los adjetivos. Lo que ya sabemos. Ahora, ¿esa persona se va a quedar en el bloque oficialista o no? Esa es la primera definición. Segundo, ¿se va a quedar en la Cámara? Hay muchos que la consideran una heroína dentro del propio bloque. Perdón, Alfredo, ella lo que hizo es anticipar lo que iba a decir Cristina con otros modos. Sin duda. Y en realidad lo que hizo es blanquear algo que se viene diciendo, pensando, discutiendo, debatiendo con esos mismos términos en buena parte del espacio del kirchnerismo. O sea, no hizo más que contar lo que a voces se venía diciendo, solo que lo hizo público. Seguro. Ahora, en ese clima, ¿cómo se puede inspirar para que haya inversión, para que haya creación de empleo, para que haya una visión optimista? Es decir, lo que sería sorprendente es que la ciudadanía no los castigara. Es decir, Alfredo, vamos a ser claros, todos los que veíamos las encuestas de imagen, de opinión pública, eran horribles. Ahora, ¿cuál era el supuesto? El supuesto es el aparato, la unidad, la tradición, van a hacer que esto no se traduzca en el voto. La verdad es que nuestra ciudadanía les ha dado un mazazo de eso
creo que inolvidable. Sí, sí, histórico, no Ahora, había ocurrido nunca. Lo que Mónica me pide es que yo racionalice esas contradicciones. Muy exigente. Me parece que el kirchnerismo y Cristina en particular están más allá de mis habilidades psicoanalíticas. Le hago una pregunta más, me queda poco tiempo para ir al corte, pero quiero que me responda, ¿qué simboliza desde el punto de vista político la vuelta, el regreso de un hombre como Aníbal Fernández, que hace años que está entre los 3 personajes de mayor nivel de imagen negativa de la Argentina? ¿Qué significa eso? A mí me resulta difícil entender por qué quien los condujo a la derrota en la provincia de Buenos Aires en el 2015, por qué quien tiene esa frase famosa que hay menos pobre que en Alemania, seguro que la inseguridad es una sensación. ¿Por qué pasa a ser una figura emblemática? Claro. De nuevo, mi disposición y mis aptitudes psicológicas no abarcan este tipo de fenómenos, porque es reiterarse en cosas que les han ido mal y lo vuelven a eso. Supongo yo que se sienten cómodos. Usted conoce la personalidad de Aníbal Fernández. Seguro. Él es una personalidad fuerte, capaz de cualquier enormidad en el debate, y bueno, supongo que se sienten cómodos con eso. Sí, además tienen, creo yo, esto también es una interpretación cultural, tienen una admiración por el falso coraje. Lo ven a Aníbal Fernández, que le responde a los periodistas, que le responde a la doctora Carrió, que utiliza un lenguaje soez, agresivo, que le ha dicho barbaridades a Graciela Ocaña, a Elisa Carrió, y el colectivo de Nunca Ni Una Menos, digamos, cooptado en su conducción por el kirchnerismo, no ha dicho una palabra. Pero bueno, eso es simplemente una conjetura.